Estamos analizando actualidad, jornada hoy en los mercados con Patricia García de Macrodeal. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí observando un poco, había mucha expectación precisamente por ver cuál podía ser la reacción hoy en el mercado. Han tratado de rebotar los índices, pero vemos que a la mínima de cambios ha venido otra vez todo un poquito abajo. Hasta que no conozcamos la reunión, lo que tiene que decirnos Powell tras la reunión de la FED, conozcamos sus expectativas de crecimiento económico, pues el mercado va a estar muy nervioso. Hoy tenemos también un dato importante que es el índice de precios de producción en Estados Unidos, que se estima que pueda moderarse algo y eso a lo mejor da un ligero respiro, pero si no lo hiciera, desde luego sería muy negativo. Y bueno, sobre todo, es esperar a ver qué es lo que dice Powell. Que el mercado va a estar nervioso prácticamente de aquí a que finalicen todas las reuniones de los bancos centrales que hay programadas en el año. También porque, claro, no solo nos vamos a quedar en ver qué es lo que nos quiere contar para la reunión de mañana, sino estamos pensando ya también en julio y estamos pensando también en septiembre y en ver que a partir de ahí qué ritmo coge para final de año. Estábamos estimando, el mercado estaba además cotizando subidas de tipos de paquetitos de 50, bueno, paquetitos que estábamos acostumbrados a los 25 puntos básicos, ya nos habían subido a ese paquete de 50 y ahora se está hablando de un paquete de 75 en esta reunión ya, en julio otra vez, en septiembre otra vez, y a partir de ahí el mercado lo que cotiza es que seguirá subiendo, pero a un ritmo más moderado. Habrá que ver si Powell responde a estas expectativas que se han creado, no solo porque el dato de IPC el viernes en Estados Unidos fue peor de lo que se esperaba, sino también porque, bueno, en el Wall Street Journal ayer publicó un artículo de, al parecer, una persona cercana a la FED, en la que se comentaba que en esta reunión, que empieza hoy y acaba mañana, sí se va a plantear con seriedad esa posibilidad de subir los tipos a razón de 75 puntos básicos, quizá queriendo aprovechar que todavía la economía nos está dando signos positivos, que la economía en Estados Unidos todavía no se ha estropeado, quieran darse prisa para colocar los tipos en los niveles que ellos consideran que tienen que estar y no esperar a que la economía siga deteriorándose. Podría a lo mejor dar un susto mayor al mercado, pero la realidad es que el mercado ya está asustado y el mercado ya está planteándose esa expectativa de una recesión en próximos meses en Estados Unidos. Todo el sentido del mundo que ahora se especule con la posibilidad de que la Reserva Federal suba a tipos 75 puntos básicos por el simple hecho de que cuanto más lo suba ahora, bueno, pues va a tener también más margen de maniobra para bajarlos en el futuro. Eso es, planteándose aprovechar las vacas gordas de ahora, pero claro, el mercado siempre va más allá y piensa en el futuro y tampoco le está sentando muy bien esa posibilidad de que suban los tipos un 75 puntos básicos. También hay que pensar que es que la FED no tiene todo el control sobre la inflación, porque la inflación, parte de la inflación corresponde a la demanda, a esa salida del coronavirus, la gente que había ahorrado, esas ganas que tenemos todos de salir, de consumir, pero también corresponde parte a la oferta y sobre esa pues no tiene demasiado margen de actuación. Antes daba yo el dato, en el 50% de las veces que se ha producido un mercado bajista era la antesala, el preludio de una recesión económica. Sin irnos muy lejos, en 2020 fue lo que sucedió durante la pandemia, el S&P 500 cayó cuando empezó a caer más de un 20%, pues ahí se activaron las primeras alertas de recesión. Llegó esa recesión, claro, a diferencia con en otras ocasiones o en otras veces, Patricia, que siempre estaban ahí un poco los bancos centrales un poco para apagar el fuego, pero por los comentarios que ha hecho Powell y también otros miembros de la Reserva Federal es que están dispuestos a seguir adelante, incluso viendo cómo se produce esta sangría en los mercados. Completamente, es una de las diferencias que vemos, que oye, que a mí me parece que de largo plazo puede ser hasta positivo no estar siempre pendiente del mercado, la economía, de ese chute de liquidez que nos meten los bancos centrales y que en realidad lo que está haciendo es mantener algunas situaciones desde el punto de vista artificial. Bueno, no sé si podéis ver el gráfico y te acuerdas que la última vez que hablamos estábamos aquí en
la barrera, tocando la barrera del mercado que llamamos bajista, que es a partir de la caída del 20% desde los máximos anteriores. Ayer ya lo traspasamos. Y hay otros signos que nos alertan de esa recesión que comentas, y también lo hemos visto alguna vez, este gráfico del petróleo, cuando la desviación en tanto por ciento respecto al promedio móvil de un año en el precio del petróleo supera 50, detrás suele venir una crisis, y ya nosotros lo hemos hecho 2 veces en esta crisis. Otro indicador que también nos alerta de recesión la mayor parte de las veces es la pendiente del 10 y 2 años, cuando se coloca por debajo de cero, y lo hizo en abril un momentito, o sea, muy brevemente, y ayer lo hizo un par de veces y cerró por debajo de cero. Hoy repunta, pero bueno, ahí tenemos otra señal de posible, que nos está alertando de esa posible recesión en los próximos meses. Y luego tenemos a los analistas, que en otras ocasiones también hemos visto alguna estadística de qué es lo que estaban esperando, qué porcentaje de analistas estaban esperando esa recesión en próximos meses, y aquí los tenemos, que prácticamente todos de los encuestados están esperando esa recesión. Unos lo esperan para este mismo año, pues pocos, otros lo esperan para el primer y segundo trimestre del 2023, quizá los más, después un poquito más adelante otros, en fin, pero que ya la palabra recesión no se descarta para nada en el caso de Estados Unidos, y esa es una de las razones que llevan a que la bolsa esté cayendo, porque ya no se ponen paños calientes y no se está esperando que, por ejemplo, los resultados empresariales, que las expectativas de beneficios siguen a alza, pues en algún momento tienen que empezar a recortar ya con seriedad, porque además las compañías cada vez son más las que están presentando profit warnings, con lo que creemos que ahí también tenemos que empezar a ver recortes en las estimaciones, y a partir de ahí también podemos empezar a pensar si el mercado está caro o está barato. ¿Está caro o está barato, Patricia? Porque claro, es que viendo el dato del PER del SP500 está en 18 veces. Está por encima de su media histórica. Sigue estando por encima de su media histórica. Claro, es que, a ver, habíamos estado muy altos. ¿Y por qué? Porque pensábamos, bueno, esto las compañías... Y es verdad que las compañías están soportando muchísimo mejor que en otras ocasiones, porque la verdad es que ya vienen con el trasero escocido de muchas otras crisis, pero y son más flexibles, pero tienen que terminar por... Las expectativas empresariales tienen que caer. Ni ese 18%, ahora mismo no me dice nada, o sea, pero ese 18 de PER no me dice nada, en el sentido de que los beneficios por acción tienen que caer, con lo que ese 18, que además está por encima de la media histórica, todavía podría subir algo más si los beneficios por acción, como pensamos, caen. Así que todavía no nos parece que esté barato. La historia y la estadística nos dicen también que cuando se produce un mercado bajista en el SP500, un menos 20%, la caída adicional suele ser de otro 12%. No sé si cree usted que podríamos llegar incluso a esa situación. Lo que es evidente, lo que parece que todos ahora mismo sí que empezamos a tener ya cada vez más claro, es que la caída no se va a detener aquí. Sí, de hecho, la vez anterior, cuando veíamos este gráfico, ya lo comentábamos. Bueno, que nos íbamos a sujetar aquí, que podía haber un rebote alcista, como ha pasado en otras crisis, y es que lo hemos visto más veces. De hecho, en la de 2007-2008, el rebote fue más largo, pero terminó por volver a caer, volverse a sujetar y volver a caer. Nosotros, simplemente, y como comentábamos la otra vez también, no esperamos unas caídas tan fuertes como las del 2007-2009, porque creemos que no tenemos una burbuja empresarial tan fuerte, creemos que los balances de las compañías son más sólidos, creemos también que la confianza en los balances es mayor, pero sí que esperamos caídas adicionales. Pues mira, si a lo mejor nos queremos fijar en otra, pues podríamos hablar de a lo mejor caídas hasta aquí del 2000, o la del 2000, quizás sea demasiado exagerada también. Ese 12%, así como para empezar, mientras terminamos de ver cómo reacciona la economía de Estados Unidos, también es importante seguir viendo paso a paso, saber que este nivel de ese 20% nos parecía poco, sobre todo teniendo en cuenta que los resultados empresariales no se estaban revisando a la baja. En cuanto empecemos a ver revisiones a la baja en los resultados empresariales, los índices tienen que caer más.
Sí, porque de momento las compañías han conseguido mantener un buen nivel de ingresos, pero ya en la última temporada de resultados ya empezamos a ver cómo algunos beneficios empezaban ya a pasar factura, todos estos riesgos macroeconómicos. ¿Algo positivo a lo que agarrarnos, Patricia, al margen del que el sentimiento negativo sea extremo? Sí, precisamente lo que iba a decir es eso, que a nosotros nos sorprendieron en positivo los resultados del primer trimestre. O sea, han aguantado el temporal muy bien las compañías. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas en las que fijarnos. Tenemos China en desaceleración, las cadenas de suministro, los precios de la energía súper altos, en fin, una de las cosas positivas a las que agarrarnos nosotros sería a los beneficios empresariales, a las compañías. Es verdad que esperamos recortes, pero no pensamos que, por ejemplo, esto fue las estimaciones de beneficios del Standard & Poor's 500 en la crisis del 2007-2009. Bueno, pues el recorte fue muy, muy importante. No esperamos recortes tan importantes. Aquí este fue el recorte del 2020 porque quizá los analistas también se pasaron un poco de frenada porque las compañías mostraron una resiliencia que no se ve, vamos, extraordinaria. Quizá aquí también lo que veamos es un recorte menos profundo. Y otra de las cosas buenas en las que agarrarnos, aunque a lo mejor sea un poco utópico y pensando muy en el largo plazo, es precisamente que ahora mismo no van a venir los bancos centrales a salvarnos porque no pueden, tampoco los gobiernos tienen mucha capacidad para salvarnos porque no pueden, y esto podríamos considerarlo positivo, pero por otro lado es que a lo mejor de una vez salimos de una crisis con los fundamentales más claros, menos borrachos de liquidez y con menos paños calientes por parte de los gobiernos, y entonces es una salida de la crisis más fundamentada, con los sectores que tienen que salir, que sean los que de verdad nos van a seguir empujando. Pues por ver algo positivo en esta soledad que creo que vamos a tener un poco en esta crisis. Me gusta el término que acaba usted de utilizar, soledad, aunque realmente estamos todos juntos, porque aquí están perdiendo los buenos, los menos buenos y los peores. Hay un dicho en la bolsa que dice además que si somos buenos o malos inversores, eso lo dirán nuestros nietos. Evidentemente, ahora mismo no es el momento de hacer grandes movimientos en el mercado, pero sí hay que mirar, apuntar, tener siempre los lápices bien afilados, porque seguramente esas compañías que llevamos también muchos años persiguiéndolas, pues ahora se van a empezar a poner a tiro un poco con esa visión más de largo plazo. Claro, la pregunta es obligada también, ¿qué deben hacer los inversores en estos momentos? ¿O hacia dónde podrían mirar? Por un lado, como decimos siempre, tranquilidad, porque muchas veces el ponerse muy nervioso, el querer vender ahora a toda velocidad, pues nos lleva a malos sitios. Entonces, por un lado, tranquilidad. Por otro lado, con esa visión de largo plazo, con esa expectativa de que de esta crisis, como decía Sánchez, vamos a salir más fuertes, pero en esta ocasión quizás sea verdad, los sectores que de verdad tienen futuro sean los que salgan adelante, pues buscar esos nichos que pueden estar dentro de tecnología, aunque ahora esté muy machada por los tipos de interés. Puede estar también, pues a lo mejor, si sigue la política esta de las energías verdes, o incluso en la energía fósil puede tener todavía cierto recorrido. La defensa, pues ir buscando ahí a muy buenos precios, sabiendo que, bueno, porque todavía tienen margen para caer, buscar ahí. Si lo que queremos es aguantar el temporal un poco, pues tenemos que poner en nuestra cartera sectores defensivos, sectores value, pero sabiendo, por ejemplo, que nosotros consideramos que en las utilities, que en teoría son sectores defensivos, hay un riesgo regulatorio porque no sabemos en qué momento puede querer el gobierno meter la mano en sus cuentas de resultados para apoyar a los consumidores. Entonces, sabiendo todo eso, diversificación. Y dentro de la diversificación también, aunque sea añadir otros tipos de riesgos, descorrelacionarnos, porque si lo que nos dirigimos es a un periodo largo de alta inflación y desaceleración económica o un periodo de economía más complicado, ni la renta variable ni la renta fija van a ser nuestros grandes valedores. Entonces, a lo mejor tenemos que mirar hacia otros lados. Lo que pasa es que mirar hacia otros lados adquirimos otro tipo de riesgo. Por ejemplo, estoy hablando del private equity, de los fondos de infraestructuras, y ahí necesitamos estar muy, muy asesorados porque
es verdad que descorrelacionamos el riesgo, pero por otro lado adquirimos otro tipo de riesgos que no son quizá tan fáciles pues sobre todo para el inversor de pie, de tener en cuenta como puede ser la renta variable. Entonces hay que estar muy acompañados y de hecho nosotros precisamente viendo esta necesidad en Macroyield hemos incorporado a una experta en private equity y lo que estamos es proporcionando cursos hablando de esos riesgos y esas ventajas que tiene el private equity, pues para que los inversores puedan estar al tanto de ello, y luego también un acompañamiento, pero esto sería más para instituciones, en esa inversión en un activo que tiene distintos riesgos, que nos puede venir bien ahora, que necesitamos descorrelacionar las carteras, pero que hay que conocer, por supuesto, esos riesgos bien. Importante es la formación y comprender también, sobre todo, comprender bien qué es lo que nos estamos comprando. Esto me viene un poco a la cabeza para la última pregunta. Todavía no hemos hablado de las criptodivisas, Bitcoin. Amigo, las criptodivisas, que de hecho yo en una de las clases que doy en un máster hablábamos hicimos un debate, ¿son activo refugio o no? Y es que en principio pudiera concebirse en ese sentido, ¿no? Dices, el dinero está perdiendo valor porque los bancos centrales están inyectando liquidez a mansalva y el dinero básico pierde valor. Bueno, pues las criptomonedas pueden ser quizá un refugio respecto a esa pérdida de valor, pero lo que nos están demostrando, quizá por desconocimiento, porque todavía no están muy rodadas, porque hay un riesgo regulatorio muy fuerte, porque uno de los grandes problemas de las criptomonedas es que dicen, vale, me descorrelaciono de los bancos centrales, y los bancos centrales te dicen, oye, no, que ya estoy yo aquí trabajando para mantener la liquidez a raya para que tú te inventes otra moneda, yo quiero regularla. Entonces, ese riesgo regulatorio también lo están sufriendo. Pero es que además se han mostrado claramente como un activo de riesgo que tiene una correlación impresionante con el Nasdaq, que bueno, cuando suben los tipos de interés, que en teoría cuando al Bitcoin le podría, o a las criptomonedas les podría venir medio bien la inflación, y ha sido todo lo contrario. Bueno, pues eso demuestra que todavía lo que es las criptomonedas son activos de riesgo y que necesitan todavía rodarse mucho, y sobre todo que esté clara la regulación, porque en principio lo que ellas también hacen es como quieren permanecer al margen de la regulación, y a mí me parece que les va a costar mucho porque la regulitis está muy extendida. Y luego además ayer pues tuvimos una de las cosas que más daño yo creo que les puede hacer, y es la congelación de las cuentas por parte de una de las principales empresas de préstamo de criptomonedas, que es Celsius Network. Bueno, pues que pues tendría unos problemas de unas tensiones de liquidez importantes, ¿no? Es como cuando los bancos en el año 20 pues no tienen capacidad de devolver todo el dinero que todos los hombres van a ventanilla a recoger, pues algo así les pasó, y entonces dijeron, congelamos las cuentas, una especie de cierre de ventanilla, y eso crea y genera una falta de confianza muy importante que no sé hasta qué punto van a poder recuperar. Y así ayer vimos pues esta caída que vemos aquí en el gráfico, pues que se ha ido a mínimos de finales del 2020. Muy bien, de todo se aprende. Patricia García, de Macroyield, un placer. Muchísimas gracias por este profundo y extenso repaso a los mercados. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. Buenas tardes, que tengáis un día. Adiós, gracias. 12:35, hacemos una pausa y continuamos.